Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en este día señalado, en este Shabbat, que el Eterno Dios nos permite estar por su gracia. Y bueno, contento de estar una vez más en este espacio, ¿sí? Como hacemos siempre. Normalmente siempre está mi esposa los sábados a la mañana compartiendo la porción de la parashá, ¿sí? De cada Shabbat. Y bueno, ya que estamos en un tiempo especial como lo que es el mes sexto, el mes de Lul, ¿sí? Y también hemos iniciado el ciclo Teshuvá, que por cierto, quiero saludarles a todos primeramente, los que se han conectado, los que se van a conectar, y decirles que bueno, que estamos en este tiempo de regreso, en este tiempo de Teshuvá, en este tiempo, todos los días estamos compartiendo uno que otro mensaje, estamos compartiendo reflexiones, algunos temas. Estamos trabajando en bueno, diferentes cosas, ¿no? Por eso usted puede también, si desea, poder compartir en los grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, poder compartir si usted tiene alguna reflexión o algo, sería muy bueno. Estamos en un tiempo donde el Eterno Dios nos ha introducido, ¿sí? En este proceso de 40 días donde seremos procesados por Dios, donde seremos, donde el Eterno Dios hablará a nuestra vida y bueno, compartir experiencias, compartir temas. Así que le invito, estamos junto con mi esposa también, nuestros hijos espirituales, Rodolfo, María, los pastores de en Comodoro Rivadavia, también están compartiendo meditaciones, temas, así que les animo a que siga ahí conectados con nosotros. Le mando un saludo a todos a la distancia, a todos los que son parte de esta familia, de esta congregación, desde aquí, desde este lugar de la tierra, en la Patagonia, ¿sí? Desde este pequeño pueblo. Les mando mi saludo, les amamos, oramos por ustedes, siempre presentes nosotros.
Y como siempre decimos, somos una gran familia que está dispersa en diferentes lugares por cuestiones de distancia, kilómetros. A veces no podemos estar juntos, pero bueno, sabemos de que en la familia a veces no siempre se pueden estar todos, pero bueno, somos parte de la familia del Eterno. Así que muchas gracias por estar. Y bueno, en el día de ayer, o creo que sí, fue el día de ayer, mi esposa compartió la porción de Shoftim, la que pertenece a este Shabbat, así que puede buscarlo ahí en el grupo para poder también tener y ver, ¿no?, la porción de esta para allá. Así que bueno, quiero compartirles con ustedes algo sobre la Teshuvá, ¿sí? De hecho, también he compartido un video, una introducción con algo que tiene que ver, ¿sí? Y bueno, hoy aprovechando este Shabbat, quiero compartirles algo que toda esta semana he venido mirando, he venido viendo, y me parece muy interesante porque creo que por ahí algo de lo que quiero compartir creo que nos llega a todos. Todos tenemos una cuota, ¿sí? Todos tenemos una cuota en cuanto al tema que voy a hablar. Así que más o menos haciendo una introducción, el ciclo Teshuvá, ¿sí?, como lo describe las escrituras, es un tiempo señalado, ¿sí? Es un tiempo señalado, es un moed, es un tiempo, un ciclo donde el Eterno nos introduce, ¿sí? Y creo que el ciclo Teshuvá es un ciclo donde el Eterno nos introduce, pero nos introduce a una atmósfera, ¿sí? Es una atmósfera extraordinaria que nos proyecta, nos conecta con las festividades que son conocidas como las fiestas de otoño, ¿sí?, como lo que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Por eso las festividades, o lo que antecede a las festividades de otoño, de la que nombré recién, lo que antecede es el ciclo Teshuvá. El ciclo Teshuvá tiene que ver con una preparación, ¿sí? Tiene que ver con una preparación, tiene que ver con autoexaminarse, tiene que ver con autoevaluarse, tiene que ver con hacer como una auditoría de nosotros mismos, ¿sí? El Eterno Dios, cada vez que va a hacer algo, siempre lo que hace es advertir. Siempre antes de hacer algo, nuestro Dios lo que hace es darnos un tiempo de preparación, ¿sí? El tiempo de preparación, a mi entender, es un tiempo que para mí es fundamental y es algo muy medular, porque antes de que Dios haga algo, siempre Dios nos prepara, ¿sí? Y cada vez que Dios va a hablar, Dios nos prepara. Dios, cuando va a hacer algo, Dios nos prepara. Entonces este ciclo de Teshuvá es un ciclo que nos prepara, ¿sí? Y bueno, las fiestas que vienen, ¿sí?, ya a fin de septiembre, estamos celebrando las festividades próximamente. Son fiestas que son conocidas como fiestas de ascensión, ¿sí? Son fiestas que son conocidas como las fiestas de peregrinación, ¿sí?, donde el pueblo del Eterno, donde estaban en la diáspora, donde se encontraban para celebrar estas fiestas, que son fiestas altas, lo que tenía que hacer es un proceso de caminar, de transitar, de ir. Y al ver que son fiestas de ascensión, las festividades se celebraban en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, recordemos que es un lugar alto, por eso son fiestas de ascensión, porque para celebrarla hay que subir, ¿se entiende? Hay que subir. Entonces, siempre que el pueblo
siempre que el pueblo del Eterno acudía a una cita, acudía a un moed, acudía a un encuentro con el Eterno, siempre tiene que ascender. Cada vez que queremos un encuentro con Dios, nuestra actitud no puede ser desde el lugar donde estamos, sino que tiene que ascender. O sea, no podemos tener un encuentro con el Eterno desde la posición o de la postura en la que me encuentro, sino que tengo que salir de donde estoy y comenzar un peregrinaje que me va a llevar al encuentro con Él. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, la gran mayoría de los salmos nos hablan que son salmos de ascensión, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos dice: ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién va a subir al monte de Adonai? O sea, y recordemos que, por ejemplo, cuando el monte Sinaí era un lugar alto donde Moisés tuvo que subir para recibir las tablas. El monte de los olivos es un monte alto. Jerusalén es un lugar alto. Entonces, todo esto nos está mostrando algo muy interesante, ¿sí? Si bien es una figura, pero también nos está mostrando algo. O sea, todo lo que le llamaríamos el Antiguo Testamento fue una figura que nos está mostrando y nos direcciona hacia la persona de Yeshua. Pero para esas figuras que nos están mostrando algo, también nos proyecta algo. Entonces, el ciclo Teshuvah es un ciclo de ascensión, es un ciclo donde nos autoevaluamos y nos vamos preparando para el encuentro con nuestro Rey. Es decir, recordemos que una de las festividades, que son las bodas del Cordero, que tiene una figura profética en las festividades de otoño, es donde el novio se encuentra con la novia, ¿sí? Pero antes de encontrarse tiene que haber una preparación, ¿se entiende? Entonces, si queremos tener un encuentro, un encuentro con el Eterno, no lo podemos hacer desde la posición nuestra, sino que debemos de elevarnos, tenemos que subir, debemos de subir. O sea, y de esto se trata justamente el ciclo Teshuvah. Hay una palabra muy interesante que quizás la encontramos en el significado en el hebreo. Es la palabra Merkabah. ¿Qué significa la palabra Merkabah? La palabra Merkabah significa carruaje, significa cabalgar, ¿sí? O sea, mira lo que dice un pasaje, ¿sí? Pasaje muy interesante, que dice que cabalgar es abandonar. Lo que significa cabalgar es abandonar el lugar de origen y emprender un viaje. Por eso Job es interesante, porque Job capítulo 30 versículo 22 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y dividiste mi sustancia. ¿Se entiende? Job dice: me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar. ¿Sí? Yeshua, por ejemplo, en su segunda venida, que vendrá como el Melech, vendrá como el rey, ¿sí? Dejará temporalmente su trono y vendrá al encuentro, vendrá cabalgando para encontrarse con aquellos que hemos ascendido. ¿Me explico? Es decir, fíjese que el mes de Lul, por ejemplo, es conocido como, antiguamente, ¿no? Se decía que el rey dejaba su trono e iba cabalgando e iba al encuentro con el pueblo, iba al campo. El rey sale al campo. Entonces Yeshua, que es nuestro rey, que abandona temporalmente su lugar, en su trono, cabalga, ¿sí? Hasta el punto de encuentro, o sea, la tierra. Yeshua es el punto de encuentro donde Dios cabalga, donde nosotros cabalgamos, donde vamos en esa Merkabah, ¿sí? Y hay un punto de encuentro. Por eso los Moed son citas, ¿sí? Los Moed son tiempos señalados, donde tanto el eterno Dios como nosotros tenemos ese
punto de encuentro. ¿Me explico? Entonces, es interesante porque Job, ¿sí? Job fue procesado por Dios. Job es como decir, es un testimonio de la misericordia y del gran poder del Eterno. Job, por ejemplo, conoció al Eterno por medio de cabalgar y cabalgar a través de sus procesos. Quiere decir que los procesos en Dios nos hace cabalgar. ¿Se entiende? O sea, los procesos en Dios no son malos momentos. Los procesos en Dios tienen que ver que Dios nos lleva, ¿sí?, en su sala y nos hace cabalgar para encontrarnos con Él. Ahora bien, ¿de qué se trata la teshuvá? Hay una palabra muy interesante que normalmente, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de teshuvá, estamos hablando de arrepentimiento, ¿sí? Y de arrepentimiento estamos hablando de alguien que cometió un pecado. O sea, una persona que cometió un pecado necesita arrepentirse. Ahora, a veces la palabra pecado es como que suena un poco agresiva. Y cuando alguien le dice a una persona, vos has pecado, como que se siente muy agresiva a la persona de cómo me vas a decir que yo he pecado. De hecho, sabemos por la Escritura que dice ahí, ¿no?, que cuando todos pecamos, o sea, no hay nadie que no haya cometido pecado. Eso queda claro. Ahora bien, usted le pregunta quizás a ciertas personas con ciertos estatus, moral alta, conducta intachable, usted va a decir, pero vos pecaste, y dice, no, yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie. ¿Se entiende? Entonces, el concepto que nosotros tenemos es de pecado, pero en el hebreo, por ejemplo, hay una palabra que para referirse a pecado es la palabra literalmente het. La palabra o la letra het significa cometer un error. Es decir, podemos decir, no todos pecan, pero sí todos cometemos errores. No todos pecamos, pero sí todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, en el sistema religioso se ha conocido o se ha hecho muy popular la palabra pecado, pero en el hebreo es pecado, en realidad es cometer un error. Y errores cometemos muchos. O sea, todos cometemos errores. ¿Se entiende? Es decir, la teshuvá es una llave que abre, por así decirlo, un depósito, ¿sí? Y ese depósito tiene que ver con el retorno. ¿Se entiende? O sea, la teshuvá es una llave, la llave que abre una puerta, y la puerta al regreso, y el regreso a nuestro Dios. Es decir, lo que hace la teshuvá es darnos cuenta que hemos cometido un error, ¿sí? Y el primer paso para retornar es el reconocimiento de cometer un error. La teshuvá implica reconocer que hemos actuado mal. La teshuvá implica reconocer que he tomado mal decisión. ¿Se entiende? La teshuvá no solamente está afectando o tiene que ver con pecado literalmente como lo hemos conocido. La teshuvá tiene que ver con cambiar aún aquellas cosas que, aunque no son pecados, hay conductas que necesitan ser cambiadas. ¿Se entiende? Entonces, la teshuvá implica reconocer que hemos actuado mal y que necesitamos cambiar para mejorar. ¿Me explico? Ahora, hay una cláusula,
¿sí? La Torá, por ejemplo, todas las escrituras siempre nos pone una cláusula para que el hombre pueda alcanzar el perdón de Dios. Y la cláusula que pone justamente es el arrepentimiento, es el teshuvá. Yeshua, por ejemplo, dijo algo muy interesante, dice: por tanto os digo que todo pecado, ¿sí?, que todo pecado será perdonado a los hombres. El único que dice que no es perdonado es la blasfema contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero sin embargo dice que todo pecado, ¿sí?, es perdonado al hombre. Lo cual esto nos asegura, ¿sí?, que ante una verdadera teshuvá podemos ser perdonados y ser nuevamente reconciliados con nuestro Padre Eterno. Pero todo esto, por ejemplo, es como que suena por ahí un poco muy lindo, muy maravilloso, pero requiere por ahí de una cualidad muy importante, ¿sí? La cualidad muy importante que se requiere para recibir la teshuvá tiene que ver con la humildad. La humildad de reconocer que hemos fallado, la humildad de reconocer que hemos cometido un error, la humildad de reconocer que hemos actuado mal. Si no hay humildad, no podemos alcanzar el perdón, ya que la humildad es el camino que nos va a conectar a la teshuvá. ¿Se entiende? Entonces, para lograr teshuvá, para lograr el perdón, se requiere que la persona no sea idólatra, por ejemplo. Y usted me dice: ¿pero qué tiene que ver la idolatría? ¿Qué tiene que ver la idolatría con lo que estamos hablando de teshuvá? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la humildad, con el teshuvá? Fíjese algo muy interesante, algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que hay una conexión entre la idolatría y la falta de humildad. Hay una conexión entre la idolatría y la falta de humildad. Y esto se ve a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Se entiende? Esto se ve a lo largo de toda la historia bíblica. Ahora, fíjese algo muy interesante. Aunque la persona puede que no se postre ante ídolos, ni esté confesando a otros dioses, ni esté sirviendo a otros dioses, pero sin embargo, si la persona tiene orgullo y tiene arrogancia dentro de sí, ese ídolo, ¿sí?, ese ídolo es el mismo. ¿Me expliqué? Se lo vuelvo a decir. Aunque la persona puede que no esté adorando una imagen literal, aunque la persona puede que no esté sirviendo a otros dioses, pero si la persona tiene orgullo dentro de sí, si la persona es arrogante dentro de sí, él lo que ha creado es un ídolo de sí mismo. ¿Se entiende? Porque la arrogancia y el orgullo es considerado idolatría. Espero estar explicándome en este punto porque para mí es fundamental. O sea, la persona que tiene un alto grado de orgullo y un alto grado de soberbia es considerado idólatra, pero no de idolatrar a algo externo, es de idolatrarse a sí mismo. ¿Por qué a una persona le cuesta perdonar? Porque considera el que está equivocado es el otro, no él. ¿Por qué a una persona le cuesta hacer teshuvá? A una persona le cuesta hacer teshuvá porque considera que no tiene de qué arrepentirse. Porque considera de que él es el que necesita que... ¿Me explico? Entonces se termina idolatrando a sí mismo.
Y este es el paso por ahí, por así decirlo, más difícil de todo, porque la persona tiene que reconocer. O sea, la persona tiene que reconocer que en realidad no es tan espiritual como parece. La persona tiene que reconocer que no es tan elevada como parece. La persona tiene que reconocer que no es más que el otro como parece. La persona para recibir la teshuvá necesita reconocer que está equivocado. Mientras la persona siga anclado que lo que está creyendo es verdad, nunca va a recibir la teshuvá. Nunca va a hacer un giro, nunca va a retornar. ¿Se entiende? Entonces, hasta que no reconozca eso, en realidad es una persona con en realidad la persona que se cree idólatra, que por el orgullo y la soberbia, es una persona con muchas debilidades. Si usted analiza, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que tienen un alto grado de orgullo y de soberbia, si usted analiza su vida íntima, su entorno, etcétera, usted va a encontrar que es carente de, o sea, ha padecido no me sale la palabra, carente de afecto, una persona que ha sido rechazada, una persona que ha sido, ha tenido una baja autoestima, pero por eso digo que es una persona débil, una persona que demuestra ser allá arriba, por ejemplo, intocable, en realidad tiene problemas en su niñez, tiene problemas en su adolescencia, porque ha sido dañado, sufre de temores, sufre de miedo. Entonces hace como una coraza y el orgullo toma posición ahí. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde aprendemos nosotros que el ego, el orgullo y la soberbia es idolatría? ¿De dónde lo aprendemos? Mire algo muy interesante. En el libro de Números, ¿sí?, aparece en escena Coré o Cora, ¿sí? Y la Biblia nos dice de que el castigo que recibió Coré y todo su séquito, nos dice el relato que Moisés rogó al Eterno pidiéndole que él determinara quién estaba con él, ¿sí? Y Moisés pidiéndole que se determinara con quién estaba Dios. ¿Me explico? Y cuando cayere castigo, ¿sí?, el castigo consistía, y lo dice la Escritura, el castigo consistía en ser tragados vivos al Seol. Por eso, así nos dice la Torá que sucedió, o sea, que Coré dice que luego que se rebeló, etcétera, con todo su séquito, ¿qué pasó? Ellos fueron, con todo lo que poseían, dice que descendieron vivos al Seol. Eso está en Números 16. O sea, Coré y todos sus séquitos descendieron vivos al Seol como resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tiene o qué conexión tiene Coré con Jailel? O sea, ¿qué compatibilidad o en qué los conecta a Korah con Jailel? Si nosotros buscamos, por ejemplo, vamos a encontrar que el castigo que recibió Korah, ese fue el mismo castigo que recibió Jailel. ¿Y cómo lo sabemos a eso? Apocalipsis 20:10 nos dice que dice el texto, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Es decir, esto nos enseña que hay una conexión entre el pecado de Coré y el pecado de Jailel. O sea, el pecado de Coré y el pecado de Jailel, hay una conexión.
y los dos recibieron el mismo castigo. Si recibieron el mismo castigo, quiere decir que la causa fue la misma. Para que hayan recibido el mismo castigo, ellos tuvieron que haber tenido la misma causa. ¿Se entiende? Entonces, los dos fueron lanzados vivos al fondo de la tierra. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Jailel y de Core? ¿Cuál fue la causa que provocó que Korah con Jailel recibieran el mismo castigo? Y lo encontramos cuando dice que la soberbia es el antónimo de la humildad. Es decir, que la soberbia y el orgullo fueron la causa de haber recibido el mismo castigo. Porque cuando Coré fue advertido y él tenía la posibilidad de hacer teshuvá, él prefirió mantenerse en la postura de decir, no, yo no soy el equivocado. El equivocado es Moisés, es Aarón. Por eso es que nuestro amado Yeshua nos enseña y dice algo muy interesante. Yeshua dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Los libros proféticos, Ezequiel 28, relata algo muy interesante. Dice, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. El Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces, la arrogancia de Jailel, lo lanzó a las profundidades de la tierra. La arrogancia de Jailel lo lanzó a las partes más bajas, a los abismos de la tierra. O sea, Jailel, lo que sucedió es que Dios lo humilló. Jailel, al haber lanzado, Dios haberlo lanzado a los abismos, lo que hizo Dios fue humillarlo hasta lo sumo. Y dice la Escritura que en el futuro, como dice, por ejemplo, Apocalipsis, será lanzado vivo al lago de fuego. Entonces la persona que, o sea, la persona puede saber, escuche esto, perdón, la persona puede saber, tener mucho conocimiento, puede saber mucho de Torá, la persona puede tener mucha revelación, pero si camina con soberbia no le sirve. La persona, por ejemplo, puede ser muy dadivosa, la persona puede dar la sedaká, puede donar, puede ayudar al huérfano, a la viuda, puede donar aquello, lo otro, pero si camina con soberbia, de nada le aprovecha. La persona, por ejemplo, puede ser un tremendo adorador. O sea, la persona puede ser un adorador tremendo, donde cuando comienza a adorar se pueda percibir la presencia del Eterno, pero si en su corazón hay arrogancia al momento de adorar, ¿sí? Al momento de adorar, ¿por qué? Porque el primer pecado de todos es la arrogancia. Y es este pecado que expulsó a Jailel del Edén, o mejor dicho, al hombre del Edén.
¿Se entiende? Fue la arrogancia lo que expulsó al hombre del Edén. Y cuando fue expulsado el hombre del Edén, fue lanzado a lo más bajo. ¿Y qué es lo más bajo? La idolatría. Porque la persona cuando comió del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, dice el texto, y serán como Dios. El problema de la gente, de muchas personas, es que quiere ser como Dios. Entonces se idolatra a sí mismo. ¿Se entiende? El problema es ese. El problema es que la persona no puede recibir teshuvá porque el grado de arrogancia le está haciendo creer que él está por encima aún del mismo Dios. Y no solamente del mismo Dios, sino que está por encima de los mandamientos. ¿Sabe por qué la gente no quiere obedecer los mandamientos? ¿Sabe por qué la gente se resiste a obedecer los mandamientos? Y es más, pone la excusa diciendo de que la ley está abolida, que la Torá es una maldición, etc. Porque en realidad el no obedecer la instrucción del Eterno hace poner a la persona por encima de lo que Dios dijo. ¿Me explico? Cuando una persona se resiste a obedecer lo que el Eterno dijo, es porque automáticamente en el estado de ídolo, ¿sí?, de creerse Dios como Jailel, está diciendo, yo no necesito obedecer, yo estoy por encima. De hecho, Jailel dice, subiré y seré como Dios. ¿Se entiende? Colosenses 3:5, por ejemplo, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Escuche esto, los malos deseos es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque la persona avara, o sea, el avaro, es aquella persona que solo quiere tener todo para él. La persona avara es una persona egoísta. Y el egoísmo termina en idolatría porque quiere todo para sí mismo. Se sirve a sí mismo. Cuando usted ve a un egoísta, el egoísta es un idólatra, porque quiere todo para él, no está mirando en el otro, ve la necesidad en el otro, pero mira para otro lado. ¿Se entiende? El ciclo Teshuvá es un ciclo para quebrantar al Leviatán. O sea, quebrantar al soberbio y quebrantar al orgulloso. El ciclo Teshuvá lo que apunta es a desterrar de nuestro corazón el orgullo y la soberbia que está impidiendo el retornar, el girar, el quebrantamiento, el reconocer que hemos actuado mal y hemos cometido errores, que necesitamos volvernos. ¿Se entiende? Teshuvá es un tiempo donde los altivos tendrán que reconocer que están equivocados. Teshuvá es un tiempo apropiado para reconocer
que hemos estado equivocados de nuestros caminos, que nuestros caminos han estado errados. ¿Se entiende? Que Teshuvá, por ejemplo, es quebrantar la cerviz de nuestro deseo. ¿Se entiende? Teshuvá es quebrantar la cerviz de nuestro deseo, o sea, es quebrantar el gobierno de esos sentimientos que nos gobiernan y nos apartan de estar alineado a la instrucción del Eterno. ¿Se entiende? La instrucción del Eterno, ¿sí? Su objetivo, o sea, no estar alineado a la instrucción del Eterno, lo que hace es desviarnos, ¿sí? Es desviarnos del camino y direccionarnos a lo que nosotros queremos. Por eso digo que Teshuvá es quebrantar nuestro propio deseo. ¿Se entiende? Teshuvá, por ejemplo, es un tiempo del despertar del letardo. O sea, es un despertar del letardo, llamémosle espiritual, es un despertar a la verdad espiritual que está, pero que no vemos. Hay un mundo, ¿sí? Hay una realidad que está sucediendo, pero que no vemos. Teshuvá es un tiempo donde los ojos son abiertos a esa realidad. Teshuvá es donde nuestros ojos, ¿sí? Son abiertos para ver nuestra realidad, cómo estamos realmente como persona, delante de Dios, delante de la familia, delante de la congregación, delante del prójimo. Teshuvá es hacernos ver cómo nosotros estamos actuando. ¿Se entiende? Teshuvá, por ejemplo, es arrepentimiento. Y esto describe una actitud y una acción de retornar. ¿Se entiende? O sea, Teshuvá tiene que ver con girar. Es decir, girar en aquellas áreas que no están alineadas a la palabra y que necesitan retornar a nuestro Elohim. Eso es Teshuvá. Teshuvá es dar un giro en aquellas áreas de nuestra vida que no están alineadas con la Torá. Ahora, algo muy interesante, y es que no necesariamente Teshuvá tiene que ver con pecado. ¿Cómo es esto? No necesariamente Teshuvá tiene que ver con pecado. O sea, normalmente nos arrepentimos porque hemos cometido un pecado. Pero ¿qué pasa cuando Teshuvá, que también tiene que ver con un giro, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando necesito girar aún sin haber cometido un pecado? A ver si me explico mejor. ¿Puedo arrepentirme si soy consciente que he cometido un pecado? Pero Teshuvá también significa girar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no he cometido un pecado, pero soy consciente que hay áreas de mi vida a la cual necesitan un giro y un giro radical? Hay situaciones, hay formas que aunque no son pecados,
necesitan ser cambiadas, necesitan un giro. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente, nosotros hemos sido formados de una manera por nuestros padres o aquellos que nos criaron. Nos formaron de una manera, con una cultura, con una forma, que quizás la forma que nuestros padres nos criaron, pensábamos que esa era la forma correcta y seguramente lo era. Algunos pudieron haber recibido una buena educación, otros más o menos, otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de recibir una educación. Entonces nos criamos de una manera pensando que nuestro actuar es correcto, pero cuando nos encontramos con nuestro Dios, el ciclo de Teshuvá, la Torá que comienza a morar en nosotros, nos hace ver que no solamente hemos pecado, sino que también hay cosas en nuestra vida, en nuestra forma de nosotros, que necesitan un giro, necesitan ser cambiadas. ¿Se entiende? O sea, hay cosas, por ejemplo, hay cosas que pudieron haber servido para un tiempo, pero hoy me doy cuenta de que necesitan cambiarse, necesitan renovarse. Actitudes, la manera de responder, la manera de contestar, necesitan cambiar. Entonces eso es Teshuvá. Teshuvá es necesito girar en mi persona. ¿Me explico? Si antes hacía esto de una manera, hoy me doy cuenta que la puedo mejorar, que necesito cambiar esta forma. Entonces veo la manera, ¿sí? Por medio de la Torá. ¿Sabe que la Torá es la regulación de la vida social, de la vida personal de cada individuo? Entonces la Torá nos enseña a ser ciudadanos conforme al reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros venimos con una forma que cuando nos encontramos con la verdad bíblica, nos damos cuenta que necesitamos un cambio. Pedimos perdón por nuestros pecados, etc. Pero sin embargo sigo teniendo un mal carácter. Sigo respondiendo mal. Me sigo enojando por cualquier cosa. Me miran, para decirme algo y ya estoy a la defensiva con todos los prejuicios. Hermanos, hay que cambiar eso. ¿Se entiende? Necesitamos cabalgar para alcanzar una madurez. Entonces, eso es Teshuvá. ¿Se entiende? Eso es Teshuvá. Fíjese que en 1 de Corintios, capítulo 5, hay algo muy interesante. Y si bien 1 de Corintios, se lo leo, dice, capítulo 5, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, con nuestra Pascua, es Mashiach, que ya fue crucificado por nosotros. Y el versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, el pasaje de Corintios, aquí el Pablo, si bien nos está hablando de la celebración de Hamasó, de panes sin levaduras, Pablo nos está diciendo que las celebraciones deben de hacerse no con la levadura vieja, sino con la levadura que tiene que ver con sinceridad
y verdad. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es la vieja levadura? Porque el versículo 8 nos dice que debemos de celebrar Hamasó, panes y levadura, o las festividades, ¿sí?, con la levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, si la levadura con la que debemos celebrar las festividades es sinceridad y verdad, la pregunta es, ¿cuál es la vieja levadura? ¿Sí? ¿Cuál es la vieja levadura? Y esta es una mala interpretación, porque muchos dicen que la vieja levadura tiene que ver con la Torá o la ley, lo cual no es verdad. Ahora, la vieja levadura lo dice la palabra misma. La palabra misma dice que la vieja levadura es la malicia y la maldad. La pregunta que surge también es, ¿qué es la maldad? Usted dice, bueno, la maldad es lo que se ve en el mundo hoy, aumentó la maldad. Bueno, vamos a ver qué es la maldad. Porque en nuestro concepto, cuando decimos, no, porque el mundo está lleno de maldad. Bueno, ¿qué es la maldad según el contexto bíblico? Y ahí nos vamos a dar cuenta, en realidad, de qué está lleno el mundo. Dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Adonai es aborrecer el mal. ¿Sí? ¿Y qué es el mal? Dice, la soberbia y la arrogancia. Entonces, cuando a usted le digan que el mundo está lleno de maldad, usted dígale, bueno, en realidad lo que está lleno es de soberbia y de arrogancia. El mundo está lleno de soberbia y de arrogancia. Y arrogancia y soberbia que viven en el corazón del ser humano, que no quiere reconocer que está equivocado y que no quiere volverse al Dios eterno. Entonces, la levadura de los corintios era la sensualidad, especialmente la fornicación, pero sobre todo la levadura que Pablo ataca de los corintios, dice que era la soberbia y la arrogancia. Entonces, cuando Pablo dice que debemos de celebrar fiesta, y vuelvo al principio, el ciclo Teshuvá es lo que antecede al ciclo festivo de la fiesta del otoño, como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estamos yendo caminos, ¿sí? Estamos yendo a esas festividades para celebrar esas festividades. Quiere decir entonces que el ciclo Teshuvá es donde el Eterno nos procesa para que toda soberbia y orgullo que haya en nosotros pueda trabajarse, pueda salir de nosotros y subir con una actitud de humildad para celebrar esa festividad. Necesitamos tener un giro. Ahora, Pablo dice que debemos de celebrar las festividades no con la vieja levadura, ¿sí? No con la vieja levadura, no se está refiriendo a la levadura en sí, se está refiriendo a la soberbia y a la arrogancia. Y la soberbia y la arrogancia tiene que ver o tiene su raíz con Leviatán. Y recordemos que dije que lo que conectó a Cora o Coré con Jailel era que los dos actuaron con soberbia y con orgullo. Ninguno se quiso someter a la instrucción. ¿Se entiende? Ahora, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice, algo muy interesante. Dice el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, y que había tinieblas. O sea, si había tinieblas,
había ausencia de luz. Tinieblas es igual a orgullo, es igual a soberbia, es igual a arrogancia. Quiere decir que el Padre Eterno Dios dice que, a ver cómo decirlo, veo que hay un dicho popular que se dice que Dios está en todas partes, ¿verdad? No sé si será verdad o no, pero el dicho popular social dice que Dios está en todas partes. Bueno, déjeme decirle que difiere un poco con eso. Yo considero que Dios no está en todas partes. Hay lugares que Dios decidió no estar. Y donde Dios no está, hay tinieblas. Porque tiniebla es ausencia de luz. Y la Biblia dice que Él es la luz. ¿Se entiende? Entonces, Dios no, el Eterno no está en todas partes. El Eterno decidió estar en todos lados menos donde hay tinieblas. Y vuelvo a decir, tinieblas es igual a soberbia, es igual a orgullo, es igual a arrogancia. Entonces, Dios no está en todas partes. Dios está donde Él decide estar. Entonces, ¿dónde el Eterno decidió no estar? El Eterno Dios decidió no estar donde Él ve que hay arrogancia, donde hay orgullo, donde hay soberbia. ¿Por qué Dios decide no estar? ¿Por qué Dios decide no estar donde hay tinieblas, donde hay orgullo? Porque donde hay tinieblas, donde hay orgullo, donde hay soberbia, le recuerda a Jailel. Por eso Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. ¿Se entiende? Entonces la levadura que el Padre quiere que removamos en este ciclo de Teshuvá y que saquemos tiene que ver con orgullo, con soberbia, con arrogancia. Es decir que orgullo es igual a tinieblas. Quiere decir que cuando actuamos con orgullo, ¿sí? No estamos reconociendo y estamos caminando en tinieblas. Se lo vuelvo a decir, que cuando nosotros hay orgullo, hay tiniebla, estamos caminando errados. ¿Me explico? A ver, el pecado, por ejemplo, es la manifestación de la superioridad de aquel que cree, ¿sí?, que es superior, no solo al Eterno, sino también que es superior a lo que el Eterno estableció. Por eso Dios dice que resiste al soberbio y da gracia al humilde. La palabra en hebreo ahí que resiste es la palabra que dice que Dios se pone en guardia. Es cuando usted ve un boxeo, las dos personas que están ahí en el ring, las dos están en guardia. Las dos se ponen en posición de guardia. Y Dios está diciendo, no te voy a dejar. La persona cree que está entrando a la presencia de Dios, pero Dios, cuando ve el orgullo manifestado en esa persona, Dios se pone en guardia y dice, no te voy a permitir que entres a mi presencia. Eso es fuerte. Entonces, la persona que camina con un alto grado de soberbia, un alto grado de idolatría a sí mismo, ¿sí?, se está poniendo en la misma altura de Jailel. Es decir, cuando la persona no está, cuando la persona no está haciendo teshuvá,
porque considera que no tiene que guardar nada, que no tiene que obedecer nada. Cuando la persona considera que no tiene de qué arrepentirse, que él es el que está en la verdad y los otros están equivocados, se pone a la misma altura que Satanás o Jailel, como le quiere llamar. Es tremendo. La persona que piensa y dice, no, yo no tengo que cambiar nada, porque el equivocado es el otro. La persona se está poniendo por encima, su corazón se está enalteciendo y se cree superior. Eso es arrogancia. No se da cuenta que el conocimiento que le ha traído la revelación, en realidad esa luz de revelación se está cubriendo por tinieblas. Entonces se está poniendo en la misma altura que el mismo enemigo. Y fíjese que en Apocalipsis dice, o sea, que junto con Jailel, junto con el diablo, que será lanzado vivo al lago de azufre, junto con Jailel será lanzado todos aquellos que decidieron caminar en la misma postura que caminó él. O sea, que Coré nos está dando una sombra profética de cómo será en el futuro todas aquellas personas que no quieren hacer teshuvá por diferentes motivos, y su castigo será el mismo que Jailel. ¿Se entiende? Entonces teshuvá es como el hijo pródigo, que teshuvá es cuando el hijo pródigo vio, o sea, pudo discernir su estado en el que estaba. Es decir, el estado del hijo pródigo le reveló su condición. Y esa revelación de su condición le abrió la puerta a la teshuvá. Es decir, que mientras no haya una revelación de mi condición en la que estoy, la puerta de la teshuvá va a permanecer cerrada. Mientras de la persona no se deslumbre un rayo de luz, por así decirlo, que es la revelación de la condición en la que se encuentra, la puerta de la teshuvá va a permanecer cerrada. Pero si la persona, como el hijo pródigo, dice que volviendo en sí, ese volver en sí dijo, o sea, pudo ver su condición actual, y haberse visto su condición actual, le reveló, o sea, le abrió la puerta a la teshuvá, y él dijo, me levantaré e iré. Eso es teshuvá. Teshuvá es levantarse de donde estás e ir, es cabalgar. La teshuvá es ver tu condición, levantarte y comenzar un proceso de ascensión para el encuentro con nuestro Dios. ¿Se entiende? Entonces eso es teshuvá. Y todo esto no tendría validez. Por ejemplo, dice el Salmo 51:17, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces estamos en un tiempo, en un proceso, en un ciclo de retorno, donde estamos identificando nuestra condición, donde nos hemos desconectado para volvernos a conectar. Estamos en un tiempo donde con un corazón contrito y humillado es la que estamos subiendo y estamos cabalgando.
Amén. Así que espero me haya podido explicar bien, haya podido compartir la idea, por lo menos un poquito de lo que Dios está hablando, de lo que Dios nos está direccionando como familia, como congregación, como pueblo del Eterno. Así que les bendigo, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme a esta hora y 20 minutos más o menos. Desde ya les digo que tengan una buena semana, Shavuot, estamos en el día 7 del ciclo Teshuvah, un tiempo de retorno, estamos terminando ya el Shabbat, entraremos al día 8 del ciclo Teshuvah, el día 8 es un nuevo comienzo, así que tenemos mucho de qué volvernos. Si usted y yo pensábamos que estábamos bien, déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros en algo necesita volverse al Eterno. No solamente al Eterno, a veces necesitamos volvernos hacia otra persona. Como dije recién, hay actitudes en nosotros que no son pecados quizás, pero hay actitudes con nosotros que nos han separado de otras personas, que nos han desconectado con otras personas y necesitamos nuevamente reconciliarnos. Así que les bendigo, muchas gracias, Shavuot para todos, buena semana y bueno, seguimos conectados. Comparta el video, ¿sí? Con otras personas, dele me gusta, si quiere compartir algo también sobre el ciclo, compártalo por favor. Si tiene alguna duda, necesita algo, bueno, aquí estamos, en lo que podamos ayudar, podamos brindarle, siempre estamos dispuestos. Así que Shabbat Shalom para todos y buena semana.